beneficiar esta parte de la electricidad. Yo le mencionaba que, pues, para los que no estuvieron ayer, ¿verdad? Que vamos a tratar de ver y quitar viejos dogmas ahí con la electricidad, ¿verdad? Que la gente cree que es igual que la luz, porque pues obviamente hay una relación casi directa entre ambos, pero pues no hay que confundirla, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a ver los orígenes de esto. Yo le decía, el día de ayer me quedé hablando de este señor, ¿verdad? De este señor Tales, del lugar de Mileto, ¿no? Y pues él andaba ahí con sus pedazos de ámbar. Yo le decía, el ámbar es una resina, ¿verdad? Una resina es un residuo que se da de la savia de algunos árboles o de algunas plantas. Y pues digamos que es lo más cercano a un pedazo de plástico que podía existir en aquel tiempo. Les recuerdo que el plástico es derivado del petróleo y por lo tanto pues no apareció en el mundo de forma artificial hasta ahí por el año 1700, 1800, ¿verdad? Que empezó a tomar una forma esta parte del plástico. Entonces, usted y yo hacemos el experimento, le decía ayer, hacemos el experimento, ¿no? Nos frotamos con alguna regla ya por segundo grado y entonces está usted levantando papelitos y qué bonito, dice, y qué chivo, ¿verdad? Y entonces ahí decimos todo, qué magia, magia. Yo le decía, es bien fácil que uno pueda confundir magia con ciencia, ¿verdad? Porque pues si no sabemos cómo se realiza una cosa, pues entonces vamos a decir magia. Ayer nos quedamos justamente en esa duda ahí, ¿verdad? De saber si realmente la electricidad pues forma parte de esto. Y realmente sí, ¿verdad? Resulta de que yo le decía a usted, mire, vamos a tratar de entender desde la forma más elemental que es la electricidad y entonces usted me va a poder comprender a qué me refiero. Tales de Mileto hizo sus investigaciones allá casi 3000 años antes de Cristo, o sea, muchísimo tiempo. Y entonces él le puso ámbar al pedazo de resina porque él creía que el pedazo de resina, en realidad ámbar en el idioma de Mileto, que es un griego antiguo, ¿no? Creo que era latín con griego, no sé ni cómo era la lengua de él. Él creía que el ámbar le daba alma o le daba vida a las cosas, ¿ya? Él creía, digamos, tengo mi pedazo de ámbar, ¿no? Aquí, entonces frotaba alguna cosa y le daba alma a las cosas. Y esa alma hacía que cosas se atrajeran, ¿ya? Se atrayeran hacia ese objeto. Por lo tanto, la palabra ámbar significa alma. Hoy en día sabemos que ámbar nosotros lo ocupamos para el color ese ámbar, ¿no? Para ese color y pues no lo asociamos directamente con el alma. Tales de Mileto lo que descubrió es algo que hoy en día llamamos electricidad estática. ¿Ya? Eso es lo que él descubrió, pero obviamente no lo pudo explicar más allá de su entendimiento contemporáneo, ¿no? Entonces la explicación que le dio a las cosas fue, miren, este pedazo de ámbar, de alma, le da alma a las cosas y las cosas toman alma, toman vida y entonces se atraen unas con otras, hizo muchos experimentos, se dio cuenta que con algunas telas, al frotar el ámbar con algunas telas podía tener mayor reacción que con otras, ¿verdad? Y con algunos objetos sí, con otros no, ¿verdad? Y eso, pues, ¿en qué beneficia, en qué afectó? Pues realmente es una de las personas que inició el camino con la electricidad y hoy en día, pues nosotros tenemos que entender una cosa, ¿verdad? La electricidad en realidad, ¿verdad? Vamos a adelantar un poquito aquí, ¿verdad? Pero la electricidad en realidad, le voy a poner esta laminilla, la acuñó el término Charles Coulomb. ¿Ya? Charles Coulomb fue un científico de allá por el año 1700 y como usted sabe, en estos años yo ya le he explicado esa parte del oscurantismo, ¿va? De la ciencia y la religión, en ese tiempo no estaban muy de la mano y entonces muchos, no significa de que no se hayan hecho descubrimientos, o sea, la gente tenía miedo de explicar sus descubrimientos por si en dado caso la iglesia de esa época les volaba la cabeza. Charles Coulomb tenía muchos años de venir trabajando con la electricidad, pero aún no sabía cómo presentarla.
En ese tiempo era muy famoso el hacer ferias científicas a nivel, no mundial, sino europeo, ¿no? Porque era más cuestión europea. Y él presentó su, digamos, su idea de la electricidad. ¿Y por qué electricidad? Él fue el primero en acuñar el término. Pues resulta que Carlitos Coulomb, para los amigos, vean, Carlitos Coulomb, lo que hizo fue que él se basó en que creía que la materia, toda la materia, ¿verdad? Todos los pedazos de materia tenían energía, ya tenían energía guardada, ya tenían energía guardada o tenían energía acumulado y que de alguna forma esa energía podía aprovecharse o podía salir. Eso lo orilló a hacer este aparatejo que usted está viendo más o menos acá, que es una especie de osciloscopio eléctrico, ¿verdad? Como quien dice una balanza eléctrica ahí, ¿no? Y entonces él acercaba objetos y entonces la balancita hacía esto, ¿no? Acercaba algún objeto y de repente la balancita podía acercarse al objeto o podía alejarse del objeto. Y entonces él aplicó las técnicas de Tales de Mileto. Frotaba cosas y las acercaba. Digamos, este es el osciloscopio, frotaba y las acercaba. Si el osciloscopio se alejaba, entonces él sacaba ciertas conclusiones, ¿verdad? Y en otras se acercaba. Ahí se dio cuenta que lo que Mileto propuso hace muchos años era que realmente no es que las cosas tuvieran un alma, es que en sí, ya en ese tiempo, ya se consideraba el átomo, ¿verdad? Ya estaban las teorías atómicas, ya se creía o sea, si esto se le empezó a dar una explicación lógica, se comenzó de verdad por lo más creíble, ¿no? El átomo, o sea, en ese tiempo ya estaban las teorías de John Dalton, ya estaban las teorías ¿cómo se llama? De Rutherford, ¿verdad? Entonces ya estaban ahí, ¿no? Queriendo impactar. Y él pensó, bueno, si la materia realmente está hecha por átomos, tal vez estos átomos son los que originan esta cuestión, ¿no? Esta corriente, esta interacción de la materia. Y pues como usted sabrá, y eso no estaba tan lejos de la realidad, ¿no? En el núcleo de un átomo tenemos el protón y tenemos el neutrón. Y el más importante que anda flotando ahí afuera es el electrón. De hecho, gracias al electrón es que esto se llama electricidad, ¿verdad? La electricidad se llama electricidad porque es gracias al electrón lo que le da el nombre. Si hubieran sido los protones, pues posiblemente se hubiera llamado proctosicidad, no sé cómo le hubiera puesto, ¿no? Esta gente es tan así que a saber qué nombre le hubiera puesto. Pero resulta que la electricidad debe su nombre a el electrón, a la partícula subatómica electrón del átomo. ¿Por qué? Porque pues Charles Coulomb demostró con su osciloscopio de que en realidad lo que pasaba era que los electrones al moverse, ya, podría ser por fricción o por muchas otras cosas que vamos a ver más adelante, el electrón se mueve, ya, se pasa de un átomo a otro, de un átomo a otro, obviamente a velocidades muy rápidas y en proporciones minúsculas, ¿verdad? Podría decir micro, ahí, chica, ¿qué le puedo decir yo? Súper chiquitas, pues no hay una forma de poder verlas, pero ahí estaban los electrones pasándose de un cuerpo a otro, ya, pasándose de un cuerpo a otro increíblemente rápido y no un electrón, sino que miles y millones, tantos que después se acuñaron otros términos, ¿verdad? Algo que vamos a ver, creo yo que acá hacia el final, la parte de los cuantos, o sea, los paquetes. Yo creo que eso se lo expliqué el año pasado, creo. Bueno, en fin. La cuestión es que la electricidad toma su nombre del electrón y también esta otra palabra, corriente eléctrica. ¿Ha escuchado usted cuando dice la corriente eléctrica? Justamente es una corriente. Es como ver un flujo de agua, pero hecho de electrones. Si alguna vez a usted le ha agarrado la corriente, no me va a dejar mentir que usted siente de verdad como que algo le caminó dentro de su piel, ¿verdad?
como que algo le caminó y se siente raro, ¿no? Como que algo entró a su cuerpo y literalmente estaban entrando miles de millones de electrones ahí a su cuerpo, ¿no? Y obviamente pues la exposición de esto puede generar pues enormes problemas a corto y a largo, mediano plazo, ¿no? No digamos a largo. Y pues resulta de que los descubrimientos de Carlitos Colombo hasta la fecha, ¿verdad? Son la base fundamental de todo lo que nosotros conocemos como electricidad, ¿verdad? De ahí su nombre, de ahí su explicación, y esto no ha cambiado, o sea, así es. Ahora, ¿qué es lo que cambió y qué es lo que se agregó, verdad, después de todo esto? Mm, Bueno, pues primero que se descubrieron otras formas de electrización, que ya las vamos a ver, otras formas de electrización que no están descabelladas, ¿verdad? Son bastante comprensibles. ¿Va? Bueno, perdón, ahí las disculpas del caso, no sé si se oye, tengo un vecino nuevo y hoy le encanta poner música de banda a las 10 de la mañana, entonces lo siento mucho. Pónganse a pensar que ustedes sufren un ratito, yo paso aquí toda la mañana, ¿no? De repente yo estoy ahí hasta con sombrero, me siento yo ahí. Bueno, en fin, el punto es, y con lo que saben que me encanta la música. Bueno, la cuestión es que él fundamentó muchas cosas que vamos a empezar a ver. La primera de ellas, algo que sí me interesa mucho, es que pues planteó esta parte de acá. Él creyó, ¿verdad? De que con el osciloscopio, ¿no? Habían cosas que se acercaban y estas se separaban y habían cosas que se acercaban y estas se atraían. Entonces él generó que habían dos tipos de partículas, ¿ya? Habían dos tipos de reacción a las partículas, ¿ya? A una le llamó positiva y a otra le llamó negativa. Para poder diferenciarlas, él le puso negativos a los electrones y positivos a los protones, ¿verdad? Hasta el día de hoy todo el mundo creo yo que conocemos esa parte así, ¿verdad? Cargas positivas, cargas negativas. Le dio ese nombre, cargas, ¿verdad? Están cargados. Todos los cuerpos se encuentran cargados. Usted, yo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces generó esta teoría de acá, ¿ya? Y él pensó, bueno, los cuerpos, oiga bien, los cuerpos cargados de igual forma se repelen. O sea, no se atraen, se repelen. Oigan, se repelen, no repelan, ¿verdad? No voy a poner ahí repelan. Usted se repela por rato, pero las cosas no se repelan, se repelen. Y los cuerpos diferentes se atraen, ¿verdad? Ojo, esta es una regla que funciona exclusivamente para las cargas eléctricas. No lo vaya a aplicar, por favor, de eso siempre lo digo, no lo vaya a aplicar para el amor, no lo vaya a aplicar para, ay, que los opuestos nos atraen. Esto no funciona para eso, ¿verdad? Esto son reglas de electricidad para los cuerpos y materia, no para usted y sus sentimientos ahí, que, ay, cabal, bien dicen que los polos opuestos se atraen, casaca, ¿verdad? Eso no va a funcionar, eso no funciona así, ¿verdad? Hay gente que obviamente agarra lo que quiere para lo que quiere entender, ¿verdad? Solo quiere oír lo que quieran. Y no, esto no funciona así, ¿no? Por favor, le aclaro para que no vaya a tener problemas más adelante, ¿verdad? Y culpe a la ciencia no tiene la culpa ahí. Entonces, él lo que descubrió obviamente es que habían dos tipos de partículas, usted lo puede ver acá, positivo y negativo siempre se van a atraer, negativo y negativo siempre se van a repeler y positivo también siempre se van a repeler porque son cargas iguales y cargas iguales. Esa regla la puso en base a sus experimentos, o sea, él experimentó y se dio cuenta de que habían cosas que se pueden cargar negativamente y otras que se pueden cargar positivamente. Resulta también que aquí hay que darnos cuenta de algo. En los cuerpos, ¿verdad? En todos los cuerpos existe una carga, pero esa carga generalmente está balanceada. Generalmente usted y yo tenemos carga cero, generalmente, no siempre. Si usted hace alguna actividad física, usted puede hacer que incremente su carga o pues que los objetos que están con usted incrementen su carga. ¿Cómo así? Si usted se levantó hoy en la mañana
¿ya? Y estaba encolchado, ¿no? Y es de las personas que antes de venir a la clase, ¿cómo se llama? Ordenan su cama, ¿no? Y cuando usted le hace la sábana así y todo, no sé si nunca ha sentido esa energía estática, esa electricidad estática que a veces hasta como que le jala los pelitos y le da cosita. En algunas telas se da más que en otras, obviamente. Si, por ejemplo, usted tiene una colcha de lana, obviamente le va a pasar eso. Ya usted hasta siente que le jala los pelitos. ¿Ya? Esa parte es porque en ese caso es una tela muy dócil para poder transferir electrones, ¿verdad? Entonces, estos electrones se van transfiriendo del cuerpo. ¿Por qué razón? Pues porque los cuerpos así son, estamos cargados siempre. Lo que pasa es que no andamos aquí, ¿no? Con un rótulo que diga carga positiva, carga negativa, no sabemos cómo vamos a reaccionar con los demás. La mayoría de veces nosotros alteramos nuestra carga interna cuando hacemos alguna actividad física extrema, ¿verdad? Como correr, cualquier cosa así, puede hacer que usted al interactuar con el medio, pues se cargue de otra forma. Eso es muy, muy, muy común. Y pues Charles Coulomb básicamente explicó esa parte allá por 1700 y algo, ¿no? Hasta la fecha, pues aún se tiene esa parte y entonces él le logró dar un significado real a lo que Tales de Mileto no halló cómo explicar más que decir tienen alma. Él le dio el término de energía estática o corriente eléctrica estática, la cual significa que todos los cuerpos o toda la materia tiene electricidad. Toda la materia tiene electrones. O sea, fue bien lógico, toda la materia tiene electrones. Por lo tanto, tiene capacidad para sacar electricidad. ¿Ya? De ahí también que aparecen unos términos similares a lo que vimos en la unidad pasada, que son los famosos materiales aislantes y los materiales conductores, ¿verdad? Entonces, Charles Coulomb también propuso la idea de que estos materiales podían beneficiar, podían ayudar a los procesos de electrización y otros que no pueden ayudar mucho a los procesos de electrización. Similar a la termodinámica. Por ejemplo, el hule es un mal conductor, ¿verdad? Si vemos los malos conductores, pues el hule, la madera, el plástico, ¿qué le puedo decir yo? El vidrio, ¿verdad? Son malos conductores de electricidad, ¿verdad? No conducen bien, pero ojo, significa que, por ejemplo, si esta regla fuera de plástico, ¿no? Entonces, si esta regla de plástico yo le pongo un cable acá y otro acá, me va a conducir la electricidad. Fíjese que sí, me va a conducir, pero usted acaba de decir que son malos conductores, pues sí, conduce la electricidad, pero conduce tan poca electricidad que lo más seguro es que yo podría tocar la regla y no sentir absolutamente nada, porque el flujo de electrones es tan poco que no se siente. O sea, ¿qué significa? Que sí hay transferencia de electrones, pero es tan mínima que pareciera que no existe. Por lo tanto, se le llaman malos conductores, ¿verdad? Y no generan tanto problema. Ahora, ¿dónde están los buenos conductores? Pues los buenos conductores son todos los metales, igual que con termodinámica. Todos los metales son excelentes conductores eléctricos. Eso sí, hay unos metales mejores que otros. Quizás ahí usted va a poder comprender la importancia de algunos metales y el precio de algunos metales también. Fíjese que por ejemplo, por cuestiones de economía, un metal muy ocupado para hacer alambre, por ejemplo, todo lo tiene en su casa, que no sea inalámbrico, pues valga la redundancia, tiene un cable, ¿no? Tiene un cable, que haya dentro de este cable, Si nosotros lo analizamos bien, pues este es un pedazo de hule, pero el hule nada más sirve como el aislante, ¿verdad? Para recubrir. Adentro posiblemente tenga otra cosa, o una esponja, no sé, algo que lo recubra más, pero internamente, ¿qué hay ahí? Pues realmente lo que hay es un pedazo de alambre, un pedazo de cable, un pedazo de, en este caso, cobre de seguro. ¿Ya? Porque el cobre es muy barato, ¿verdad? Es muy barato y pues permite que nosotros podamos conectar una cosa con otra. Hoy en día, pues obviamente nosotros
no tenemos que andarlo haciendo, solo vamos y lo compramos, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy común que todo lo que nosotros, pues, como les digo, no tenemos inalámbrico, lo tenemos cableado, ¿verdad? Y aquí se van cables de muchas cosas, ¿no? Puede ser como instalaciones eléctricas que hacen dentro de su casa, cables de sus audífonos, cables de corriente, cables de todo. Entonces estamos rodeados de todos estos utensilios que nos ayudan a pasar electricidad. Y si usted los analiza, como le digo, ahí hay dos mundos funcionando, ¿no? Que no puedo desconectar este cablecillo aquí. Hay dos mundos funcionando, ¿no? Yo tengo mi cargador, chulada, no, mira ahí, blanca, palabras. Y hay dos mundos funcionando aquí. El mundo aislante, para que yo tontamente no me queme, ¿verdad? Ni me agarre la corriente. Y el mundo conductor que está justamente dentro, ¿verdad? Recubierto por este aislante, aunque el mío ya se rompió. Pero ahí está, ¿no? Todavía funciona. Hasta que no saque chispa, profe, sigue funcionando. Entonces, son cosas que realmente nos acompañan, son parte de nuestra vida. Se descubrieron acá, se comenzaron a hacer los primeros procesos y no ha cambiado. Ahora, aquí viene lo más quizás importante de todo esto. Cuando Charles Coulomb descubrió qué era la electricidad y cómo funcionaba, se apareció otro aporte que fue, bueno, güey, ya la descubriste. Está chivo, está interesante, ¿no? Y hoy, ¿para qué la ocupamos? Y en ese ¿para qué la ocupamos? Es donde el ser humano de verdad dio rienda suelta a todo lo que usted y yo hoy tenemos. ¿Ya? Porque las cosas, hay una generación antes de la electricidad, que es la generación mecánica, ¿verdad? Que empezó allá antes de la revolución industrial todavía, ¿no? No sé si usted, obviamente, va a estudiar eso con el profe Ramírez, y va a ver lo de la revolución industrial, la fábrica y todo lo que usted... Sí, está bien, pero desde el punto de vista de ciencia, las cosas eran mecánicas, ¿no? Funcionaban a base de engranes. No quiere decir que hoy no funcionen así, o sea, los automóviles todavía las hacen, o sea, esa era como la cúspide, ¿no? De cómo podía llegar a funcionar todo. De hecho, yo le recomiendo, bueno, a mí me encanta leer los libros de Julio Verne. Y Julio Verne escribió un par de libros muy bonitos, yo se los recomiendo, como De aquí a la luna, se llama uno, ¿no? Viaje a la luna. Este libro habla, por ejemplo, se habla de 1700, ¿no? De cómo él creía que el ser humano podía viajar a la luna en una especie de cohete, pero en su mundo, ¿verdad? En ese 1700 que él escribió el libro, Julio Verne es más o menos detalla cómo es la máquina y todo en gran, un montón de cosas, o sea, muy fiel a su época, pues, o sea, no le vamos a pedir, Julio Verne, aquí no hay luces, ¿verdad? O sea, no. Y así era el mundo, pues. Pero cuando la electricidad apareció y se integró a la parte mecánica, entonces se redujeron muchas cosas, ¿verdad? Se redujeron muchas cosas. Otras se pensaron, se reactivaron, etcétera. Obviamente, dominar y querer entender de cómo funcionaba la electricidad también no fue fácil. En este proceso aparecen los métodos de electrización, que son los que le voy a enviar ahorita de último. Los métodos de electrización, básicamente, pues el primero, ¿no? Es la electricidad estática o electricidad que se puede generar porque dos cuerpos se frotan. Es ahí la respuesta de por qué en una tormenta, una tormenta, las nubes al chocar unas con otras. O sea, uno puede decir cómo una nube va a generar un rayo si lo genera. O sea, la nube, por ejemplo, que usted, cualquier nube que usted mire en el aire, hágase de cuenta que esa nube está más de ¿qué? No, 1000 metros, 2000 metros, o sea, está muy alta. Usted la mira. O sea, esa nube quizás, por muy chiquita que sea, por lo menos tiene el tamaño de Santa Ana, ¿no? Es muy grande. Pero nosotros es como que, las nubecitas. Entonces, todo ese gas chocando con otro gas
O sea, póngase a pensar desde el punto de vista microscópico, son miles de electrones chocando uno con otro y pasándose con uno con otro. Es normal que si están nubes, para acabar de fregar, una está caliente y la otra está fría, y entonces generan un choque de electrones con cargas diferentes, empiezan a salir los rayos, empiezan a manifestarse rayos eléctricos por protoniamiento. Entonces, la primera es esa, ¿verdad?, de la energía estática que se puede originar por frotamiento. Esa, todos los cuerpos la pueden generar en alguna medida, como decía, algunas más, otros menos. Hay otro tipo de electrización llamada también electrización por inducción. ¿Qué significa inducción? Pues viene derivada de la palabra inducir. ¿Ya? Como quien dice, algo ya tenía corriente eléctrica y vengo yo y tipo soplo para que esa corriente eléctrica suceda. Esto lo ocupan más que todo algunos imanes, ¿verdad? Cuando lleguemos a ver la parte electromagnética, nos vamos a dar cuenta que casi todo es por cuestión de inducción. Y aparecen términos como, por ejemplo, la polarización, ¿no? Y ahí es donde habían cosas que, si digamos, esto fuera un enorme imán, ¿verdad? Y yo puedo polarizar o inducir esto, yo acercaba esto, digamos, al micrófono acá. Bueno, de hecho, la música se puede, ¿no? Si tenemos un micrófono acá y se le acerca otro micrófono, se induce una corriente eléctrica. Bueno, en los escenarios tal vez lo has escuchado, que es un famoso feedback, o sea, un piquido bien feo que se oye. Este está así de repente, ¿por qué? Pues porque realmente lo que sucede es que hay corrientes eléctricas que están interactuando, en este caso provocan un ruido molesto. Si esto se acercara a esto, en ese momento que se oye ese pitido, lo que sucede es que está induciendo corriente eléctrica y esta cosa se puede polarizar. Polarizar significa de que exactamente queda lo positivo acá, lo negativo acá, o viceversa, ¿verdad? Negativo acá y positivo acá, pero quedan partidos cabal, ¿verdad? Entonces, algo muy común que se puede dar en algunos imanes, ¿verdad? Es también toda esta parte de la corriente inducida, se lo voy a definir mejor cuando estemos viendo electromagnetismo, porque ahí realmente se mira así como más funcional. Y pues el ser humano, obviamente, ¿verdad? No tardó mucho también para crear un almacén de energía, algo que no se pudo hacer con la termodinámica. Creo que todos en algún momento, ¿verdad? Hemos tenido interacción, hemos tenido algún contacto pues con estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Pues básicamente son un almacén de energía eléctrica, ¿verdad? Esto es producto de que nosotros, pues, bueno, la humanidad vino haciendo muchos experimentos con esto y créame que cuando la electricidad apareció, maravilló a tantas personas que por eso es que muchas personas apostaron a investigar esto. Vamos a ver nombres grandísimos como Thomas Alva Edison, ¿verdad? Como Westinghouse y la pelea que ya vieron entre ellos también. Un señor muy famoso, poco mencionado en los libros y muy mencionado en internet, ¿verdad? Como lo que es Nikola Tesla. Vamos a hablar también de él. Aquí se da cuenta que aparece personajes como Oster, ¿verdad? Aparecen personajes como Maxwell. Y usted me puede decir, profe, ¿qué me está hablando? Fíjese que, bueno, si usted no sabe quién es Oster, posiblemente usted tenga una licuadora o una batidora o hasta una cafetera marca Oster, ¿verdad? Que viene desde ahí, ¿no? Este es otro individuo. Tal vez usted alguna vez tuvo o tiene alguna cuestión eléctrica marca Maxwell, ¿verdad? Tal vez sus audífonos son Maxwell, como les dicen. Y obviamente son creados por este señor. Y estoy hablando de 1700, ¿no? O sea, desde ahí, creo yo que todos tenemos una bombilla en la casa, ¿verdad? Todos tenemos un foco. ¿A quién cree que se debe ese foco, verdad? Entonces son cosas que, quieras o no, pues mucha gente, la que vio potencial en la electricidad, dijo, güey, aquí está la feria, ¿no? Está el billete, entendamos bien cómo funciona la electricidad, cómo se da la corriente eléctrica, cómo podemos manipularla y después podemos ver cómo la ocupamos. Ojo, eso se tardó un par de años, ¿verdad? Hubo experimentos buenos, experimentos malos.
muchos errores en el camino, traiciones, y aún hasta la fecha, usted y yo todavía seguimos pagando los platos rotos de muchas cosas que se hicieron mal con la corriente eléctrica. Haga de caso en cuenta que lo que usted y yo, por ejemplo, hoy vivimos en nuestros hogares, eso es una cosa increíble, pues. Ya no, en la antigüedad era como que hace unos 100 años era como de pensarlo si quería poner corriente eléctrica en su casa, porque de verdad podía llegar a incendiar su casa en algún momento un cable mal puesto, ¿no? O sea, no fue fácil que el ser humano pudiera a manipular la corriente. Hoy no, hoy es bien sencillo. Mire, casi todo, por ejemplo, todos los aparatos electrónicos de hoy en día tienen reguladores internos, ¿verdad? Reguladores internos, posiblemente baterías de soporte, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Vamos a ver unas cosas que llaman capacitores, transistores, todo esto. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para evitar el error, ¿no? Para evitar que usted conectó mal algo y eso se arruinó que lo haya conectado mal. Las empresas ya saben, pues, que usted la va a regar en algún momento. ¿Ha visto los switch? No, aquí quiero ver, ya no me alcanza, aquí hasta llegar yo. Los switch que traen los dos enchufes así planos y traen uno redondo arriba, ¿no? Ya, ese era para ponerlo conectado a un polo tierra. ¿Qué hace la gente? Si mis enchufes no tienen más que solo dos rayitas para que entre y ese voladito no cae, ¿qué hace la gente? Corta, ¿no? Cortarlo de todas formas, aquí va. Y entonces el aparato funciona, claro que va a funcionar. Ahora, usted ahí lo que hace es que nada más le arriesga, ¿verdad?, el tiempo de vida al aparato por el hecho de que pues no estaba diseñado para eso. Entonces hoy en día, pues las cosas así vienen diseñadas para que aguanten el mal uso que la mayoría de personas le damos, ¿no? Con computadoras, teléfonos, cualquier cosa. Pero en fin, esa parte, como le digo, se lo agradecemos mucho a estos señores que cuando vieron la electricidad, vieron la oportunidad sobre todo de ver cómo se podía ocupar, ¿verdad? Ver cómo se podía utilizar. Ahí es donde aparecen dos términos clave, ¿verdad? El término de corriente eléctrica, ¿verdad? Agarró dos caminos, o sea, había una corriente eléctrica. ¿Cómo se generaba? Bueno, se dieron cuenta de que también el magnetismo tenía mucho que ver con esto, de la forma inducida, pero la corriente eléctrica literalmente era un flujo, pues, era un flujo de electrones, y cuando llegaban a alguna cosa, pues solo había dos caminos: o se ocupaba, o eso podía generar mucho calor, ¿verdad? Mucha temperatura, porque al no estarse utilizando las cosas se calentaban, y pues entonces eso no era bueno. El señor Thomas Alva Edison trató de utilizar esta cuestión para hacer su famoso bombillo, ¿verdad? Y el día de mañana le voy a explicar, me quedan menos de un minuto, cómo funcionó el bombillo, y vamos a continuar con esta historia de tristeza, llanto eléctrico, ¿no? No sé si alguien tenía alguna duda, pregunta. No, profe. Ok. No le va a dar la bienvenida a Héctor. Héctor. Cállense, no estoy. Mira, va. ¿Qué onda, Héctor? Bienvenido aquí a la clase. Ok. Bueno, ya están casi todos, va. Sí, Bueno. creo. Ok, bueno, mañana les recuerdo, a la misma hora, ¿va?